Buenos días, Yanesi, don Nelson, Yulisa, nuestra querida amiga Catherine, en cualquier playa que esté, ahora en sus vacaciones. Y buenos días sobre todos los amigos que nos sintonizan y que nos escuchan ahora temprano en Despierta con CDN. Parece que producción se enteró que hoy era Día Internacional del Tequila, según la UNESCO. Y bueno, nos fue con este TBT de la mosca, para no verte más. Para no verte más, dirán ahora mismo en la cumbre que en estos momentos se está realizando entre la Unión Europea y China, en Pekín. Hay muchos temas sobre la agenda, muchos diferendos comerciales, muchos temas que los excluyen, pero hay un interés común que es Estados Unidos y su política arancelaria, que a ambos indudablemente afecta, por lo que ambos bloques comerciales, el primero y el tercero del mundo, están combinados a tener, independientemente de las posiciones de cada quien con relación a Ucrania y Rusia, algún tipo de acuerdo. Acuerdo debería haber entre Tailandia y Camboya. Ahora mismo, en estos momentos, hay un rifirrafe en la frontera oeste, donde al momento hay 11 civiles muertos y un soldado. Ha habido despliegue de aviones F-16 por parte del ejército de la Fuerza Aérea Tailandesa, bombardeando posiciones fronterizas en esa zona. Y aunque son comunes en el sudeste asiático este tipo de diferendos fronterizos, no dejan de llamar la atención en un momento y un contexto en donde hay tantos problemas y tantos desafíos a la paz en el mundo, como lo hay, por ejemplo, en Gaza, donde más que desafío a la paz, lo que hay es un genocidio y una limpieza étnica, sobre todo una limpieza étnica de acuerdo al derecho internacional. 28 países, entre ellos grandes potencias de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, han enviado una carta exigiéndole al gobierno israelí que ponga fin a la política de hambre que está teniendo en Gaza con el tema del reparto de alimentos. Resulta que en los últimos 2 meses más de 1000 personas han muerto por el simple hecho, 10 el día de ayer, de ir a una fila a buscar comida. Es decir, que el único derecho que al parecer tienen los gazatíes es el derecho pues a morirse de hambre, según los hechos que se están ventilando en la prensa internacional y en todos los corresponsales que están ahí en terreno, que también son víctimas de esa política sistemática. En Estados Unidos, el Wall Street Journal publicó el día de ayer que el Departamento de Justicia en el mes de mayo habría advertido al presidente Donald Trump de posibles vínculos y visualizaciones de imágenes en el expediente del caso Epstein, de él con el señor, del presidente Trump con el señor Epstein, alguna imagen. Eso desde luego no significa ni representa ningún vínculo ni complicidad con las acusaciones que están, o las condenas que están establecidas en este caso. Jamás y nadie ha dicho eso, sino simplemente que al empatarse eso con la decisión del gobierno de no ventilar el listado del caso Epstein, resulta que eso ha alimentado a lo interno del movimiento MAGA las propias teorías de la conspiración, del cual el movimiento MAGA siempre se ha nutrido. Indudablemente que en el plano nacional, la tragedia ocurrida el día de ayer en el sector de Naco conmociona, 1 muerto, 6 heridos, 5 heridos, y realmente entre ellos el padre del presunto matador. El presunto matador es José Andrés Pumarol Fernández. La víctima fatal es la señora Yolanda Handal. Paz a su alma y confortamiento a sus familiares. Y lo cierto es que detrás de todo subyace un tema del cual reiteradamente se ha venido hablando, sobre todo desde la pandemia hasta el día de hoy, que es el tema de salud mental en la República Dominicana, en lo que se esclarecen los aspectos del lugar y se dan los detalles apropiados y reales vinculados al caso. Para no caer en la especulación, podemos etiquetarlo bajo ese tema. Y al respecto, el Observatorio de Salud Mental de la Pucamaima señaló a través de boca a su investigador Zoilo García que el 27.9% de la población dominicana sufrió algún tipo de trastorno depresivo a raíz de los sucesos del jet set. Eso nos puede decir a nosotros, esa pequeña estadística tan apropiada, vinculándola con el caso anterior, nos puede decir qué tan importante es la salud mental en tanto afrontarla como política pública. Ayer la noticia, sin lugar a duda, en materia de derecho público, en materia de grandes noticias nacionales, fue la rueda de prensa que in situ
dio el gobierno en el Jardín Botánico, donde estuvo el ministro Paliza, los ministros de Medio Ambiente, Paino Enrique, y los ministros de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Sobre eso estaremos hablando más adelante con mayor propiedad. El Senado ya aprobó la ley que crea el Ministerio de Justicia, lo había hecho en su momento la Cámara de Diputados. Solo resta que el presidente la promulgue. Los diputados activísimos, si cabe la palabra, aprobaron en primera lectura de manera inextensa los más de 450 artículos. Trabajaron 13 horas de corrido y con el presidente del Senado a la diestra del presidente de la Cámara de Diputados arengando a que conocieran rápidamente. Y finalmente el presunto investigador Ángel Martínez, quien está sometido, no puedo precisar, por N cantidad de denuncias y querellas, dijo ayer, cuando fue hecho preso nuevamente en la cárcel del Palacio de Justicia, dijo, cito, en ocasión de la querella puesta por la ministra, por la ciudadana, porque fue en calidad de ciudadana, Farida Raful, dijo, cito, este gobierno es un gobierno opresor, ni Trujillo hizo eso. Al respecto le endoso lo que dijo la periodista Argénida Romero, y esto no es noticia, esto es opinión. Trujillo, cito, Trujillo lo hubiese mandado a secuestrar a Nueva York, te traslada en una avioneta a República Dominicana y te manda a desaparecer, y posiblemente tus familiares nunca hubieran encontrado tu cuerpo. Claro que con Trujillo no pasaba lo que te pasa, enfrentar una demanda en un tribunal. Buenos días. Buenos días. 24 de julio, jueves. Veo que en su agenda el presidente Abinader tiene hoy una sola actividad a las 5 de la tarde. Parece que me escuchó ayer, presidente. Una sola. Digo, pública, de manera pública. Es en Bellas Artes que van a lanzar un concurso de ideas. Lluvia de ideas. Tormenta, como diría una amiga mía. Me lo encuentro raro el concurso, pero es bueno, es la creatividad. El gobierno quiere que gente den ideas para su plan hasta el 2036 de doblar el PIB. Ideas, qué hacer en la MIPYME, qué hacer en educación, qué hacer en la agroindustria. Sí y no, pero bien. Concurso de ideas, concurso nacional de ideas será lanzado esta tarde. La gente que se vuelva creativa y le diga cosas a hacer al gobierno. Bien por Abinader con una sola actividad. Bien que nada más le van a llevar un poquito de la acera del Botánico. Hubo un trazado, sabe que esas aceras son muy grandes. A propósito, tiene también una parte con palmas. Yo espero que esas palmas, cuando las quiten, el Botánico tiene un área de palmas que es de la cosa más atractiva que tienen. Esas palmas de afuera la lleven a esa área interna, área de palmas. Ahí está la aplicación. Poca gente dijo que es un proyecto de 9.000 millones de ampliación de la Colombia. Todo el mundo tituló, solo le llevarán un pedazo a la acera del Botánico, porque esa era la expectativa, independientemente que haya o no haya sido el trazado original. Vamos a dejarle ahora a los expertos que analicen lo que se dijo en esa comparecencia. Ya hay un consorcio vial que le adjudicaron esa obra de 9.000 millones, tiene casi el abecedario, varias letras. No sé si se hizo un concurso, ni cuándo se adjudicó eso. Vamos a esperar también los estudios de impacto ambiental, de factibilidad, todas esas cosas que deben estar hechas, nos imaginamos nosotros. Por eso le digo que vamos a dejarle eso a los expertos, incluyendo las parcelas que dice Paliza dentro del Botánico, que son propiedades particulares. Ahí podría haber un problema jurídico, pero ahí está lo del Botánico. Sigue pendiente lo del Centro Olímpico, que podrían poner 2 carriles a la Gómez, principalmente, y a la Ortega y Gasset. Ustedes han visto esa acera que tiene el Centro Olímpico. Es amplísima, eso dan 2 carriles ahí. No, pero sin mentir. Póngase a pensar el que conoce el área para que tú veas. Idea, 2 carriles a esa acera para la Gómez, porque... Vamos a ponerle 3. Parece que hay un problema de cómo solucionar el tránsito, pero no es por ahí, no es quitándole un pedazo a una acera y ponerle una cosita, no es por ahí. No es por ahí. Pero bien, el Congreso se volvió laborioso,
trabajó 13 horas, dice Federico, y están como Jaina, moliendo Jaina. Pacheco, dice Pacheco, y sorprendió. Nosotros vamos a respetar la Constitución y todos los procesos que dicen los reglamentos internos. Lo que Pacheco no aclaró que va a ser llevándose todo por el medio. Por ejemplo, ayer ellos declararon de urgencia el Código Penal. Primer paso que no viola ninguna ley. Segundo, inmediatamente lo aprobaron en primera lectura. Ahí dice también que se está... por eso es en términos de 1 a 2 horas. Tercero, lectura completa. Tampoco violó nada Pacheco ni los señores diputados. Terminaron a medianoche de leerlo. Ya con la fatiga convocaron comisión para las 10 de la mañana. Tampoco se está violando nada. Van a conocer de 10 a 1 las modificaciones que hizo el Senado y a la 1 van a convocar dentro de la Constitución, dentro de la ley, sin violar nada, para conocer el Código Penal. Probablemente no toquen las modificaciones que hizo el Senado por la prisa, porque quedan 3 días, porque si tocan aunque sea una coma de lo que mandó el Senado, tendría que volver al Senado. Y no se cumpliría dentro de la actual legislatura que termina el sábado, salvo que el presidente Abinader convoque una extraordinaria. Ahí están pasando cosas porque el Senado también aprobó ayer la ley de residuos sólidos, así se conoce. Una barbaridad, señor. Una barbaridad es esa ley. Usted coge cosas como que van a ponerle a las empresas una contribución por los desperdicios, los residuos, la basura, pero sin tomar parámetros de si usted produce mucho, produce poco, el tamaño. Las empresas grandes van a pagar hasta ahora 650,000, pagaban 350,000, el proyecto original le llevaba 1 millón, bueno, lo van a dejar 650,000, la más pequeña tanto, pero sin ningún criterio. Los productores de cemento tiraron una perla, un comunicado el lunes. Le quieren imponer que de esos residuos, de esos desperdicios, se conviertan en insumos para que las cementeras utilicen en sus hornos. Pero dice la gente de los cementos, y esa obligatoriedad de utilizar un combustible derivado de esos residuos, sin especificar qué tipo de insumo, si la industria tiene estructura para utilizar ese insumo, si tal insumo existe en cantidad, en calidad y en precio. Bueno, me imagino que habrá una empresa, el que se inventó todo esto, que va a tener esos insumos. O sea, es una barbaridad que los sectores productivos están comentando. Y ojo que estamos nosotros que Código Penal, Ministerio de Justicia, Código Laboral, pero meten una serie de cosas de contrabando. Ahí vi que aprobaron ayer en primera lectura en el Senado elevar al municipio, el distrito municipal de Verón, Punta Cana. Ahí había un rifirrafe entre la gente de la Altagracia, de Verón. No sé si se pusieron de acuerdo o alguien mete de contrabando, porque siempre se van una brisita. Pero los buenos días a los amigos televidentes y atención. Bueno, yo estaba buscando, y no me estoy refiriendo a nadie en particular, la definición de borrego. Borrego en español puede referirse a varias cosas, pero comúnmente se utiliza con un corderito de 1 o 2 años. Federico sabe eso. Guisado. Pero también borrego se usa de forma despectiva para referirse a una persona que sigue a los demás sin cuestionar, a una persona que asume cosas sin rechistar. Termina la cita. ¿Ese es Fundeo o la Real Academia, esa definición? No, ese es de la Real Academia, de borrego. Ah, sí. Gracias. Buenos días a don Nelson, Federico, a todos ustedes. Primero, gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo día, de poder iniciar la jornada informativa junto a ustedes que nos sintonizan desde sus hogares a través del canal 37 y si también lo pueden hacer a través de otras plataformas como cdn.com.do, a través de YouTube y por supuesto también a través de las plataformas de Instagram, de Twitter y de Facebook. Gracias por
la fidelidad de su sintonía. En esta, buenos días, muy lamentable tener que iniciar la jornada abordando una tragedia como la que ocurrió ayer en Naco, que dejó a una persona muerta y otras 5 personas heridas. Una mujer es la que ha perdido la vida, lamentable. La Policía Nacional ha informado que el atacante, de apellido Pumarol, está bajo arresto, y dijo el vocero de la policía, Diego Pesqueira, que hasta el momento no se le está tratando como una persona en calidad de enfermo mental. Entonces, la reflexión queda. Y hacía Federico referencia a un informe de la Pucamaima sobre el impacto psicológico y emocional que tuvo en la población dominicana la tragedia del jet set. Yo creo que lo que ha ocurrido en Naco, cuando lo enlazamos, además de el tema de abordar el tema de la salud mental, son acontecimientos que nos llaman a reflexionar, no a criticar, no a juzgar, sino a reflexionar sobre la vulnerabilidad de la vida, no solamente desde la perspectiva de que podemos perder la vida en cualquier momento, sino que la vida nos puede cambiar en cualquier momento de manera inesperada. Y todos estos hechos lo que nos indican es que hay que reflexionar sobre cómo llevamos nuestra vida, qué hacemos con la vida, porque finalmente en la realidad no somos dueños de nada. Y esa reflexión tiene que hacerse cada día. Cómo abordar, cómo es un llamado permanente a qué hacemos con nuestras vidas. Porque a veces nos creemos dueños del mundo y sin embargo vemos acontecimientos todos los días. Por ejemplo, si usted hace el ejercicio en este momento, usted va a tener un familiar, un amigo, un vecino, alguien que le contó algo sobre esos acontecimientos que no saltan a la prensa, pero que usted ve cómo hechos le cambian para siempre la vida a la gente. Si usted lo hace, lo va a ver. Ese es el día a día y ese es el llamado permanente a la reflexión sobre la vida. De eso se trata. Así que muy lamentable lo que ha ocurrido. Vamos a informar más adelante sobre este acontecimiento lamentable. Y por supuesto que vamos a seguir cumpliendo con la agenda del día, porque ayer el Congreso estuvo muy activo. ¡Wow! ¿Cuánto produjo el Congreso? 2 leyes se convirtieron en el Senado, la ley de residuos sólidos y la del Ministerio de Justicia. Ya son hechos. Nada más falta que vayan al Poder Ejecutivo y que se vaya a promulgar. Lo del Código Penal es lo que ha generado mayores críticas por la forma en que la ha aprobado la Cámara de Diputados. Ya los compañeros de trabajo han hablado sobre la rueda de prensa con relación a la ampliación de la avenida República de Colombia y cómo sí, efectivamente sí, se va a afectar el área del Jardín Botánico, aunque se dijo que no, en realidad es que sí. Pero de estos y otros temas vamos a seguir conversando con ustedes en el desarrollo del programa, porque ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas de El Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yanesi. Contigo saludamos a todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía con nuestro programa. Vamos a compartir las informaciones que tiene el periódico El Caribe en su portada. Y lo hacemos precisamente hoy con la Cámara de Diputados y el presidente Alfredo Pacheco, quien dirigió la sesión en la que se conoció el polémico Código Penal y sus modificaciones. En temas de medio ambiente, el presidente Abinader dijo que la biodiversidad es la base del bienestar. Esto tras participar en la cumbre de la Alianza Global de la Biodiversidad realizada en Guyana. Vamos ahora al tema económico. Es que el Banco Central de República Dominicana interconecta el sistema de pagos
de Centroamérica y el país, el cual busca mejorar el funcionamiento y también bajar los costos en los procesos de transacciones. Y cerramos las principales de la portada del Caribe con una nota de los Estados Unidos. Y es que la administración de Donald Trump amenaza con deportaciones, multas y procesos penales a menores inmigrantes. Vamos ahora con la contraportada esta mañana con noticias del mundo de los deportes. Hablemos de los Metros que empataron la serie 1-1 con su triunfo ayer ante el equipo de los Indios. Hablamos de la Liga Nacional de Baloncesto. Y ahora les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta que tenemos en portada de los diputados que contemplan modificar el Código Penal y devolverlo al Senado. En otra nota, el Grupo Popular aporta equipos médicos a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Y también hacemos esta pregunta: ¿sabe usted cómo documentar un caso de maltrato animal y presentarlo a las autoridades? Accedan a nuestro portal para que tengan los detalles de estas importantes recomendaciones. Es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con más en Despierta. Bueno, vamos al clima, al informe del Instituto Dominicano de Meteorología, que tiene 3 claves. 1, polvo del Sahara. 2, algunos chubascos. Y 3, oleaje anormal en ambas costas, o sea, en la caribeña y en la atlántica. Pero en detalles, dice el informe que el patrón atmosférico del territorio dominicano no mostrará cambios de consideración durante el transcurso del día de hoy. Esto obedece a una disminución en el contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre y un aumento en la llegada de partículas del polvo del Sahara. En horas de la tarde de hoy jueves, los efectos locales, o sea, calentamiento diurno y orográfico, y la incidencia del viento predominantemente del este, generarán leves aumentos nubosos con chubascos de corta duración, especialmente en poblados de San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa y La Vega. La onda tropical estará acercándose a nuestro territorio con su mayor actividad lluviosa en el mar Caribe. Para mañana viernes, la combinación de una nueva vaguada en altura con los efectos locales de calentamiento diurno y el arrastre de nubes que provocará el cambio de viento de dirección este-noreste, estarán generando durante las horas matutinas aumentos nubosos en varias provincias del país. Para el fin de semana se espera que la leve capa de polvo sahariano continúe durante todo el fin de semana, que, vuelvo y recuerdo, es el fin de semana de los padres. Ayer, cuando yo mencioné esto, me decían en Chanza que revisara a ver si habían cambiado el Día de los Padres, pero no, sigue para el domingo. A la pausa. 7:31 minutos, estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora vamos a entrar en contacto con ustedes, a leer sus comentarios en Facebook Live, no sin antes de agradecerles por la fidelidad de su audiencia, por madrugar junto a nosotros, sobre todo, y hacérnoslo saber, porque hay gente que no nos escribe aquí, pero yo sé que está por ahí. Ustedes son más especiales, porque nos hacen saber que están aquí acompañándonos. Dalvi Rodríguez, buenos días, nos dice, desde la provincia de Dajabón, en Santiago Rodríguez. Hola, mi gente de allá, madrugando. Esa sí es gente madrugadora. Aplican muy bien el refrán, que al que madruga, Dios lo ayuda. Alejandro Ramírez, muy buenos días y lluvias de bendiciones para mi equipo favorito. Dice Alejandro que el Código Penal se va a quedar de una cámara a la otra, que espere 30 años más, que esperen 30 años más. Los vagos de los diputados y senadores no les interesa aprobarlo. Un abrazo desde Suiza, ese es uno de los dominicanos que está allá.
pero en realidad vive aquí, siempre nos escribe. Dice Héctor Franco, buenos días, buenos días. Realicé mi fila para tomar un motor desde la Kennedy con Núñez de Cáceres hasta la 27 de febrero. El coordinador de esa parada me dijo, y está citando, son 500 pesos o quizás 600. Opté por montarme en un carro destartalado del Concho y me cobró 35 pesos. Reflexión, aquí estamos todos contra todos. Ay, pero eso parece una lucha libre, Héctor, pero sí. Pero el motoconcho es a domicilio. Máscara contra cabellera. El motoconcho te deja en la puerta, eso tiene un valor agregado. Sí. Y tiene más posibilidad de llevarte al cielo. Y rápido también, y más rápido también. No es más rápido. Se están cotizando, señores, pero la plaga del motoconcho es una cosa digna de análisis. Los retrovisores de los carros de uno, ¿y qué es lo que uno va a hacer con esta gente? La autoridad tiene que ponerle atención a eso de verdad, porque aquí va a pasar cualquier tragedia. ¿Y tú crees que si el Viejo Testamento lo escribieran ahora, entraría dentro de la categoría de las 7 plagas? Sí, pero claro, eso no hay duda, la primera de las 7 es la primera. Sí, sí. Bueno, pero vamos a seguir. Andy Heredia, buenos días, equipo de verdad. Hay espacios que se pudieran usar para mejorar la parte del tráfico en el país. Buena idea y puede decir cuáles son. Johnny Díaz, hola, buenos días para todos, también para ti, Belkis Mercado. Buenos días, mis amigos. Qué caso tan triste para ambas familias. El Señor les fortalezca desde Santiago. Me imagino que se refiere a la tragedia del ensanche Naco que ocurrió la tarde de ayer y la información se difundió anoche. Sí, muy lamentable. Fran Pérez Mota. La zona colonial desde el arzobispo Meriño hasta el Parque Independencia, la remodelación acaba con la vida comercial y nocturna. Casas abandonadas, negocios cerrados. Lo de la zona colonial no le encuentro explicación alguna. Hay gente incluso que dice que es un plan para otros fines que yo no voy a decir aquí. Yo ya estoy por creerlo, porque la verdad es que lo de la zona colonial no tiene explicación. De verdad que no. Y dice Genaro Álvarez Camacho. Desde Elizabeth, New Jersey, siempre con ustedes. Qué bendición que no se va a tocar el jardín botánico. Sí, fuera de la verja, sí, para que no nos confundamos. La acera, que es por donde la gente camina, eso lo van a tomar para hacer un carril a la República de Colombia, según lo que se dijo ayer. Hay algunos ambientalistas que nos dijeron que están analizando que eso sí pertenece al jardín botánico, como se ha dicho, y que van a fijar posición con relación a eso. Sí, pero a favor del gobierno va a decir que ellos aclararon que van a dejar una acerita. Que va a haber algo. Va a haber un trillo. Ajá. Van a tener que caminar en fila, la gente ya no va a poder caminar. No se va a poder enamorar uno caminando. No es tema de que porque ahora tú puedes caminar en paralelo, agarrado de mano. Y entonces ahora tú vas a tener que enamorar atrás de la mujer. Que va a quedar su chin, que van a dejar su chin. Van a dejar un chin ahí. Pero bueno, que se lleven las palmas que están ahí, porque no solamente la acera es amplia, sino que tiene un carril de tierra sí, sembrado con palmas. Muy lindo muy eso, lindo. De verdad que no... Tómale foto. Cuando yo pienso que lo van a dañar, me duele como en lo más profundo del alma. No hagan eso, eso no es ninguna solución, señor. Un chin. Una cosita así. Ay, Jocelyn Martínez, Yanesi, Dios les bendiga, muy buenos días, feliz jueves, gracias para ti también, que Dios te acompañe siempre y gracias por esa fidelidad de que siempre estás ahí con nosotros. Tú trabajas aquí con nosotros también, Jocelyn. Visión 360 nos dice, buenos días, feliz jueves para todos. Sigue nuestra página, ay, esto parece una promo, no sé quién es el dueño, pero nos dice aquí que sigan una página que tiene, pero es una competencia desleal. No, pero bien, dice él que sigan la página Visión 360, que no se la pasen desapercibida. Seguro algunos de nuestros seguidores permanentes. Hay espacio para todos. El sol sale para todos. Sigan a 360, Visión 360. Cristian Segura, muy buenos días, feliz jueves para todos. Desde Santiago, en la Villa Olímpica. Jacqueline Pérez, buenos días y bendiciones para todos. Desde Hato Mayor, la gente del este. Francisco Marte, ¿cómo te quedó el ojo?
forastero con lo del jardín. Ese es un refrán popular que ustedes saben bien lo que significa. La gente tiene su forma muy peculiar de entenderse. Me encanta el dominicano de a pie. Pedro Antonio, buenos días por su buen programa. Gracias por ese reconocimiento y por la fidelidad de tu audiencia. Rafael Almonte, desde Sabaneta, en Santiago Rodríguez. Gracias, mi gente de allá. Les saluda a cada uno de ustedes. Buenos días, éxitos a todos. Soy un televidente de ustedes. Ay, gracias, mi gente de allá, de la frontera. También, señores, déjenme decirles que además de los saludos, hagan su comentario y hasta sus denuncias de las situaciones que pasan localmente. Y su promoción de canales también. También, que aquí somos democráticos. Aquí somos Oye, 360, un digital de Bolivia. Es de Bolivia, ya entró Kelvin, la producción dice que es desde Bolivia. A ver, el sol sale para todos. Y más ahora que no hay fronteras para la información. Así que gracias a todos. Jocelyn Martínez, fiel con Despierta con CDN, entró ahora. Pensé que Rafael Almonte, que nos escribió desde Santiago Rodríguez, era el último, pero no, ahí está Jocelyn Martínez. Gracias a todos ustedes por la fidelidad de su sintonía. Ahí está, ve, que somos democráticos, señores. La democracia no es solo que se diga, hay que practicarla. Mírenlo ahí. Sí, es una visión 360, ¿es completa la visión? Sí. Da la vuelta. Da la vuelta, entonces no me gustó. Queda en el mismo punto, entonces. Sí, que se vuelve otra vez. No me gustó que tú dijiste, hay gente que no nos escribe o no tiene la posibilidad, pero que nosotros sabemos que están ahí. Claro. Y a esa gente, mucha gente amiga, gracias por la sintonía. Yo antes decía por soportarnos, pero me dicen, no, ustedes lo hacen muy bien. Son amigos, una relación amigable, no es impuesta, no como los impuestos, ni como lo del jardín botánico. Ni la ley de residuos sólidos. No. Exactamente. Dice el magistrado Madera que él está en sintonía, pero que no puede escribir. Pero si él me escribió por WhatsApp, ¿por qué? Parece que el paquetico del magistrado. Sí, siempre nos escribe, gracias al magistrado Madera, una estrella. De verdad que sí. Estrella. Ahora sí hay que entrar en materia, señores. Sí, pero antes de entrar en materia, como viene el Ministerio de Justicia, ya están diciendo la gente, ¿y quién será el ministro de Justicia? Hay que ver si el traje, que fue a la medida, le va a quedar al que lo cosió o si lo van a entallar a una nueva persona. No, pero eso después tú estabas tienen que pensando, reducir. no da para ministro de Justicia eso. ¿Que no? Yo no he dicho nada. Sí. Somos una revolución en el PRM. Sí, no, él está sublevado. El Sastre hizo su trabajo. No. Bueno, Bueno, no sé. saludos a la gente que no pueden escribirnos o que van para el trabajo, que están en la casa o que se le acabó el paquetico, como quiera. Saludos a ustedes que están en su casa. Gracias. Vamos a entrar en materia. La Cámara de Diputados dio inicio a la lectura del proyecto el día de ayer de reforma del Código Penal tras aprobarlo en primera discusión. Ahora las expectativas están centradas en si habrá tiempo suficiente para que la pieza sea convertida en ley antes de que concluya la legislatura el próximo sábado. Samuel Guzmán amplía el reporte. El Código Penal pasó su primera prueba en la Cámara Baja al ser aprobado por los diputados que ahora se enfocan en la lectura íntegra del proyecto con miras a realizar posibles modificaciones a la pieza. Se aprobó en primera lectura, ahora se está leyendo para dar un intervalo de tiempo entre hoy y el viernes a cualquier modificación, enmienda, reparo. Yo soy partidario de que lo hagamos un poquito más despacio y lo hagamos bien. Entre los aspectos que podrían ser modificados está el concepto de iglesias, que es considerado como discriminación negativa, al tiempo que también se podrían modificar las penas por delitos sexuales contra menores de edad. Mi opinión personal es que en vez de iglesia debe decir instituciones religiosas, porque la Constitución no protege las iglesias cristianas. La Constitución dominicana protege la libertad de culto y de creencia. Por tanto, una sinagoga judía debería estar protegida. Por tanto, una mezquita musulmana también debería estar protegida. Si someten alguna modificación y va a volver al Senado, yo voy a volver a proponer penas más graves para los agresores sexuales de los niños, niñas y adolescentes. Diputados de oposición igualmente ven necesario estudiar la pieza con detenimiento e implementar las modificaciones del lugar, aunque ello implique devolverla al Senado y posponer su aprobación hasta la siguiente legislatura. Lo bueno es que el Código Penal no perime en esta legislatura, por lo cual, si no es aprobado en esta, puede ser en la próxima. Algunos de los técnicos del partido han hablado que las penas son un poco exageradas.
Para la segunda aprobación del proyecto, los diputados deberán concluir la lectura íntegra de los más de 400 artículos contenidos en el Código Penal. Samuel Guzmán, CDN. Fue sin debatir. 13 horas duraron el día de ayer los diputados. Hay que darle un premio y una exhortación con H intercalado para que ese mismo ímpetu legislativo lo tenga a lo largo de la siguiente legislatura. 13 horas duró la sesión y al margen de entrar en aspectos de fondo, hay muchas críticas y deberían ser escuchadas de parte de sectores de la sociedad que entienden que tales o cuales artículos, y no estamos hablando de causales, porque queremos focalizar las resistencias al código o las legítimas preocupaciones al código, simplemente decodificadas desde el prisma de las 3 causales. Y es muy amplio porque los legisladores tienen que poner sobre la mesa y el presidente debe poner sobre la mesa el siguiente tema. Y es que estamos hablando de cambiar todo el ordenamiento penal vigente en el país en los últimos 140 años. Yo creo que podría hacerse un alto para reflexionar y repensar si esta herramienta realmente responde a las necesidades y desafíos frente al delito y frente a los crímenes y frente al todo el tema penal de la República Dominicana por los próximos 20 o 30 años. Si sacáramos las 3 causales del horizonte y reflexionáramos de una manera más amplia, también encontraríamos duda legítima. Y creo que el presidente lo puede hacer. Por favor, producción, que nos ponga la fotografía ahí, donde se ve claramente cuando el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, estaba en el hemiciclo de la Cámara de Diputados a la diestra del presidente Alfredo Pacheco, que lo veo muy sonriente ahí, y es un ambiente que inspira mucha camaradería, mucha armonía, mucho espíritu de cuerpo, no ni siquiera a nivel del PRM, sino a nivel de todo el Congreso, de toda la fuerza política. Y qué bueno, porque eso no se ve en toda la región y en todo el continente, ni siquiera en Estados Unidos. Pero eso también se llama interferencia de poderes del Estado. Digo, al menos que haya sido en receso, ahí usted tiene al presidente del Senado sentado arriba, parado arriba, no sé, hablando qué, pero lo podemos decodificar como queramos, pero eso es una alerta. Sí, en 2 periódicos dice que el presidente del Senado estuvo todo el tiempo en la Cámara de Diputados. Tal vez no hay atrás de Pacheco o a un lado. Yo creo que eso meritaría más discusión, parece que no va a ser así. Ya decía, hoy a las 10 los laboriosos diputados se van a reunir a ver qué fue lo que introdujo el Senado, que ya ellos saben, pero es a cumplir el protocolo, las normas internas y las leyes, y a la 1 están convocados los diputados para aprobarlo. Si le hacen alguna modificación tendrá que volver al Senado y probablemente ahí se caiga, pero por la premura, por la presencia del presidente del Senado y por lo que ha dicho el Ejecutivo, que le interesa que se apruebe en esta legislatura, probablemente se apruebe, ameritaría mucha discusión. A veces la gente cree que uno se quede y que en las 3 causales, no, uno lee los proyectos. Claro, no me ha dado tiempo leer las modificaciones, en detalle las modificaciones del Senado, lo mismo que en el Código Laboral. Los empresarios hicieron 11 sugerencias, se aceptaron 8, por esto va tan a la carrera que uno no tiene tiempo. Yo le pedí una explicación a un honorable legislador ayer. El código nuevo dice, el aborto forzado se castigará con 20 a 30 años de cárcel. Yo dije, ¿qué es el aborto forzado? Porque por definición no me llega. Si un médico interviene en un aborto, eso podría calificarse de forzado. Entonces, ¿qué opina el colegio médico? El aborto consentido o provocado de 2 a 3 años y por ahí. Por eso que ellos dicen que incluyeron lo del aborto, pero ¿desde qué perspectiva? Bien, señores legisladores, un saludo a Abel Martínez. Voten, honorable, voten. Ay, sí. O sea que cada congreso tiene su versión. Me voy a limitar a pedir una foto para que ustedes vean qué es lo que está ocurriendo ahí. Ponme la foto de portada del Caribe, la que está ahí. Pónganme ahí. Yo tengo un Caribe aquí. No, pero que la pongan. Ajá, sí, si la tienen ahí para que ustedes vean. Una sonrisita que lo dice todo. No puedo acercar la portada y la foto.
Alfredo de Pacheco muerto de la risa. Va bajando. Miren a Pacheco ahí. No querían mambo, dice Pacheco, cojan mambo. No sé si él sonó el mallete, pero esa risa, lo que él está diciendo, prometí que se iban a cumplir lo que dice la Constitución y la ley y lo estoy cumpliendo. Claro, con una sesión de 13 horas, una convocatoria para las 10, otra para la 1 y pasarla en bola de humo, como dice el titular del periódico El Caribe. Me gustó esa foto del amigo Pacheco. Usted le da la lectura que quiera, pero eso es un metamensaje de lo que se está cociendo ahí adentro. Esos son, a veces, Pacheco es un hombre que se caracteriza por tener siempre esa sonrisa a flor de labios. La verdad que sí, la verdad que sí. Esa es su característica, pero hay que cuidar un poco el lenguaje corporal que se corresponda con lo que se está diciendo, porque los órganos legislativos no son cualquier cosa. A propósito de lo que pasó ayer en el Congreso, también se aprobó la ley que crea el Ministerio de Justicia. Y antes de pasar al siguiente tema, quisiera decir que el gobierno debería salir a explicar para que la falla, no en la comunicación, no, en la información, porque entre comunicar e informar hay una diferencia importante y aquí hay fallas en los dos puntos. La estrategia de comunicación, como usted quiera llevarla, bueno, pues una cosa, pero la información, yo creo que hace falta edificar a la población sobre esto, de la creación del Ministerio de Justicia, porque incluso hay gente que ha dicho que se va a desmantelar el Ministerio Público, y dice Antoliano Peralta, que es el creador de esta ley, el que la ha impulsado, el que ha explicado, pero de manera limitada, diría yo, el alcance del Ministerio de Justicia, y es que lo que sale del Ministerio Público es la Dirección de Prisiones y otro órgano que se encarga de recibir las inscripciones de las organizaciones sin fines de lucro, que yo ni sabía que eso lo tenía el Ministerio Público. Y hay un punto muy importante, que ha dicho Antoliano, ha explicado que lo del Ministerio de Justicia es restablecer una institución que existió incluso en la Constitución del 1844, tiene historia. Y que aunque su participación en el organigrama del Estado fue un ir y venir en diferentes momentos de la administración pública, la realidad es que fue definitivamente suprimido y no había vuelto a restablecerse hasta ahora en el 1964 durante el gobierno del Consejo de Estado. Entonces todos estos son datos importantes y que se le explique a la gente cuál es la misión, la competencia que tendrá el Ministerio de Justicia, que según he escuchado, fundamentalmente sería pensar, establecer la política criminal del Estado, que ahora lo tiene el Ministerio Público. Entonces, todo esto, yo creo que hay que verlo, hay que conocerlo, y que no se empiece con un tema que solamente lo importante sería quién ocupa o no ocupa, quién será el nuevo ministro, que sería un cargo a estrenarse, ¿verdad? Se estrenaría como ministro de Justicia, y aunque hay muchísimas versiones por ahí, la más concurrida, la más hablada, probablemente quizás no ocurra. Hay algunos casos que se dan, por ejemplo, lo de Emma Polanco, la Cámara de Cuentas, todo el mundo sabía que era ella y así ocurrió, pero ahora se ha dicho que Antoliano Peralta sería el ministro de Justicia, pero lo nuevo que ha surgido es que supuestamente uno de los aliados del pasado proceso electoral del PRM, me refiero a don Guillermo Moreno, se ha estado ventilando para ocupar ese cargo. Bueno, veremos en detalle. A propósito de si va a sustituir al Ministerio Público, había cierta confusión y se creó un nuevo viceministerio de criminalidad. Va a tener 6 viceministros. Y el Ministerio de Justicia va a representar el sistema de justicia por parte del Estado, por los derechos humanos, todo ese tipo de cuestión. Tiene un aspecto positivo, y es que el régimen penitenciario, las cárceles van a pasar ahora a ese ministerio y van a ser responsabilidad del Estado. Aquí analizamos
que en sus primeras 4 rendiciones de cuentas el presidente ni mencionó las cárceles, porque él dice que hay un Ministerio Público Independiente, que él no se mete en eso, pero ahora sí se va a tener que meter en el problema de las cárceles. Por ahí se podría decir que es una ganancia. No habrá mucho trámite porque ese ministro lo va a designar Abinader. Y él tiene competencia para eso, no tiene que salir a explicar como querían que explicara por qué designó a Magín. Bueno, lo explicó. Yo no he visto porque el presidente es muy democrático. Yo no he visto la ley aprobada, pero en algún momento el borrador hablaba de una vacatio legis, y el sentido lo dice también, de 1 año, porque habrá que ver la versión final, pero en ese sentido las transferencias de competencia y responsabilidades no pueden ser inmediatas, definitivamente que no. Pero eso no soslaya las preocupaciones que ustedes están virtiendo en el sentido de que ahora, por un lado, al margen de lo político que tú señalas, Yanesi, el Poder Ejecutivo se va a arrogar una competencia y una responsabilidad y unos posibles colaterales, como vimos en los incendios de La Victoria, que podía evitar y que podía decir no es responsabilidad del Ministerio Público Independiente. Y ojalá esa transferencia de responsabilidades implique y se traduzca en un mayor apoyo presupuestario para acelerar la modernización y la dignificación del sistema carcelario. Hasta ahora lo que la Procuraduría ha regenteado y administrado es un depósito de seres humanos. Ojalá esta transferencia de competencias desde la Procuraduría hacia este nuevo Ministerio de Justicia, que será una de sus funciones, porque tiene muchísimas funciones tan o más importantes, pues eso se traduzca también en mayor robustez, compromiso y disposición de recursos para que podamos profundizar la reforma penitenciaria. Sí, así es. Antes de irnos a la pausa, vamos a conocer algunos detalles del suceso que ocurrió ayer en Naco, donde una mujer resultó asesinada, muerta, y 5 heridas. Y la Policía Nacional mantiene detenido a un hombre de 30 años que mató a esta persona en el ensanche Naco. Vamos a escuchar lo que dice Diego Pequeira. Tenemos hasta el momento una persona fallecida que respondía al nombre de Yolanda Jandal Abigail, de 70 años de edad. Tenemos 5 personas heridas. La señora que cuidaba pues a la hoy oxisa, de nombre Teresa Fabián Heredia, de 70 años de edad. Tenemos al señor Guillermo Pumarol, de 62 años. También tenemos con heridas al señor Francisco Texano, de 68 años. Tenemos también a la señora Griselda Osuna, de 48 años de edad, y a Victoria Heredia, de 36 años de edad. El autor de estos lamentables hechos es Juan Andrés Pumarol Fernández, de 30 años de edad. De manera preliminar, estamos realizando las entrevistas y los levantamientos del lugar para establecer las reales circunstancias en que se produjeron los hechos. Bueno, ahí vimos las declaraciones de Diego Pequeira. El edificio donde ocurrió esta tragedia está ubicado en la calle Fantino Falco, próximo a la avenida Tiradentes, y al lugar se presentaron unidades de emergencia, sí, al igual que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien se solidarizó con los familiares de las víctimas. Bueno, ahí está ese caso. Vamos a ver más adelante cuando la Policía Nacional informe bajo cuáles condiciones, porque se ha hablado de un tema de posible estado de salud mental que afectó a esta persona, que según algunos reportes dice que fue puerta por puerta en los apartamentos de este edificio, y quien le abría la puerta entonces lo emprendía con 2 armas blancas, que fue que se utilizó para agredir a los residentes de este edificio en el ensanche Naco. Bueno, lamentable, uno tiene que solidarizarse con la familia de la víctima. Muchas personas conocidas de por medio,
Informes preliminares hablan de esquizofrenia. Ya habrá que ver en detalle qué ocurrió, pero por la característica le dan mayor dimensión. Gente del mismo condominio, gente que compartía, gente que se conocían. Entonces viene la pregunta, ¿y qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Pero lamentablemente tenemos que reportar este tipo de situación, solidarizarnos con los familiares de la persona fallecida y con los que resultaron lesionados. Incluido creo que el padre del atacante. Sí. Está herido. Muy conocido, el señor Pumarol, William Pumarol. Probablemente la primera persona afectada. Claro, y uno se pone a ver, Nelson, estamos hablando de un vecino que está tocando tu puerta. O sea que pongámonos en ese lugar por un momento. Es un vecino, es la persona que yo tengo toda la vida viendo en este edificio que me está tocando la puerta. Entonces el nivel de vulnerabilidad poco pasó realmente en ese sentido. Y es una lástima, pero eso, y vuelvo a reiterar sobre la base de esa presunción que tú acabas de decir, de un presunto diagnóstico de deterioro de la salud mental, que esto es un tema que tenemos que abordar, y el abordaje va en primerísimo lugar, de desinvisibilizar la situación. Tenemos que aceptar como sociedad que hay problemas, y como familias tenemos que aceptar y encarar el hecho de que podemos estar impactados en lo personal, en lo familiar o en lo cercano por situaciones o por personas que tienen algún tipo de condición. Y bueno, es lamentable, muy lamentable, no podemos caer en ninguna especulación, pero hay muchas tragedias, muchas familias con tragedias aquí personales, y no hay una explicación lógica, porque sencillamente no la hay. Sí, mucha gente se cuida y casi siempre hay una puerta de hierro y otra de madera. La puerta de hierro siempre está con llave. Uno no lo hace para cuidarse de un vecino, sino para cuando tú abres la de madera, son medidas de protección que uno toma, instintiva que utiliza la gente. Exacto, y a veces ni siquiera eso es suficiente, sí. Pero es muy lamentable. Lo que sí me parece que este caso tiene una particularidad, que cuando uno revisa la historia de tragedias así inexplicables que ocurren, no recuerdo que haya ocurrido uno con esta característica, por lo menos en el tiempo que tenemos de ejercicio periodístico, como de un ataque colectivo, porque siempre pasan casos como el de Yena Jaibar, el asesinato de Juan de los Santos y el propio Orlando, pero alguien que salga a atacar personas, como ocurre, por ejemplo, con frecuencia en Estados Unidos, eso aquí es bastante extraño. Creo que en la historia reciente es la primera vez que ocurre. Ahora tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. Al presentar las soluciones viales que se propone ejecutar el gobierno en la Avenida República de Colombia, el consorcio que construye las infraestructuras informó que la solución frente al Botánico incluye tomar parte de las aceras de ambos lados para hacer nuevos carriles y construir un paso a desnivel. Del lado del Botánico, nosotros tenemos espacio fuera de la vela donde podemos generar un tercer carril y mantener la caminería que existe, que mucha gente hoy en día usa. Bueno, eso es impactar al jardín. Eso es impactar al jardín. El jardín botánico no es solo su verja, es todo su espacio, su entorno, sus aceras. Y ya le hemos dicho, el propio presidente se ha presentado aquí, se les ha informado de diferentes naturalezas, que el jardín botánico no será tocado. El proyecto, que impactará más de 1.400.000 personas, contempla la ampliación de la Avenida Monumental, la construcción de 6 retornos operacionales en la República de Colombia, un distribuidor en la intersección de la Avenida Jacobo Macluta y, entre otras infraestructuras, un puente desde este último punto hasta las proximidades del Jardín Botánico, que será la prolongación de la Avenida República de Colombia. Se van a incorporar 24.000 metros, cuidados y más, en lo que es parte del saneamiento de la cañada de Arroyo Hondo. De mi parte,
me toca estudiarlo, esperar también los sistemas ambientales. Como parte del compromiso del gobierno con el medio ambiente, se dio a conocer el remozamiento de infraestructuras existentes en el Jardín Botánico de cara a la celebración de su 50 aniversario. Mortifica fue lo que dijo el ministro de Medio Ambiente de la reconstrucción. Y se va a cumplir paso a paso todo lo que la ley 6400 ordena para la evaluación de proyectos. Las obras contemplan una inversión de más de 10.000 millones de pesos provenientes de los recursos obtenidos por la concesión hecha a Aerodón y se prevé que estén listas en un espacio de 18 a 24 meses. Jonan González, CDN. Después de esa historia que hemos visto sobre lo que de la rueda de prensa de ayer en el Jardín Botánico, vamos a conversar con el diputado Tobías Crespo, que ha sido una de las voces que se levantó para defender el área del Jardín Botánico, y tenemos que agradecerlo porque Tobías está trasnochado, porque la Cámara de Diputados estuvo ayer sesionando hasta tarde y él se acostó a las 1 de la mañana y se levantó tempranito para estar aquí con nosotros. Gracias, Tobías. Buenas noches, Yanesi, Nelson y... Buen día. Ay, buenos días. Es que estaba de noche, sí, nosotros tenemos bastante corrido. Nosotros tuvimos de verdad de manera continua una sesión sumamente extensa, que hicimos incluso una pausa al mediodía, almorzamos y volvimos después. Y bueno, salimos muy tarde, como bien dice, pero nada, para eso estamos. Y en ese aspecto el compromiso nos llama, agradecido de la invitación para analizar de estos temas que, como en programas anteriores, pues nosotros hemos planteado nuestra posición con respecto al Jardín Botánico, un área que al parecer las pretensiones, aunque ya ellos dijeron que no, que solamente va a ser tocado aparentemente parte de la acera, y que en definitiva nosotros entendemos que lo principal que logramos fue la preservación de ese entorno, porque nosotros no solamente por el tema medioambiental, sino que decíamos que el interés de todo gobierno, en este caso en la República de Colombia, que está colapsada desde hace mucho tiempo, y de verdad que hay que buscarle una respuesta urgente a los residentes de ese sector, porque la República de Colombia recibe tráfico de 3 municipios. Santo Domingo Norte completo entra por ahí, en la Jacobo Masluta. Hay un gran desvío de una cantidad de vehículos que vienen de la autopista Duarte del Cibao y que ven en esa vía un atajo, como dicen los taxistas, ¿verdad? Y giran a la derecha, sobre todo vehículos pesados, una vía que está muy estrecha y con mucha sinuosidad. Pero también de Santo Domingo Oeste, por la prolongación 27, entra una gran cantidad de vehículos de ese municipio, agregándole a todo eso todos los sectores que de una forma u otra hace alrededor de 15 años no existían ahí, y de proyectos habitacionales que han logrado impactar o casi quedar en un círculo vicioso el flujo vehicular entre la Monumental, sobre todo, que esa vía también entrar por ahí está colapsada, no solamente la República de Colombia, hasta llegar a los próceres, que también se da en algunos momentos una serie de congestionamiento. En ese aspecto, pues nosotros habíamos dicho en diferentes medios, en diferentes espacios, incluso ayer nosotros tomamos un turno en la Cámara, porque no sé si ustedes vieron en la prensa que el lunes nosotros depositamos un proyecto de ley para elevar de categoría. Digo elevar de categoría porque aquí se quiso confundir también mucho a la población de que el Jardín Botánico, al no estar categorizado dentro de área protegida nacional, pues no era área protegida, es área protegida. Lo que no tiene es la categoría de parque nacional, como nosotros estamos planteando en la ley. En la ley sectorial de áreas protegidas, lo que cataloga al Jardín Botánico es como un área de conservación ecológica y también científica para fines de educación, investigación, y en ese sentido, igual que el Jardín Botánico también, el zoológico que está en mi circunscripción y que confluyen ahí en un gran pulmón verde. Y en ese aspecto ahí incluimos también el Mirador Norte, el Mirador Sur. Me llamaron gente de Santo Domingo Este y Oeste para que incluyera también esos parques. Pero en definitiva es darle esa categoría. Al darle esa categoría, Federico, Nelson, Yanesi y los que nos escuchan, cualquier intervención que quiera hacer el Ejecutivo, pues obligaría a una ley orgánica a modificar los criterios
medioambientales, no implica que no lo puedan hacer, pero tiene que pasar por el Congreso si se eleva de categoría, porque ya esas son obras que se postergan para las generaciones posteriores. En ese sentido, pues en el día de ayer tomamos un turno, pero como ya la legislatura está terminando, el sábado a las 12 de la noche, si el presidente de la República pues no lo convoca, pues preferimos que se tome en agenda para la próxima legislatura a partir del 16 de agosto y que no le pase esta legislatura y que yo tenga la favorabilidad de los diputados de todos los partidos, incluso del PRM, porque esto no es un tema político. Incluso si ustedes vieron, yo el domingo pasado, yo no fui a la convocatoria de la cadena humana. ¿Por qué? Porque entendía que no debía festinar ni politizar un tema de ciudadanos y de medioambientalistas, aunque tengo el derecho a protestar. Partidarizar sería, porque es un tema político, lo vio sí, así el partidarizar. presidente. Hubo personas que fueron, pero yo he estado con el tema de manera contundente. Ayer me preguntaron en un programa y yo le dije, no, de manera contundente y de manera continua, le dije. ¿Por qué? Porque recordarán que yo también dije aquí que logré aprobar hace 3 años, y no sé por qué cambió la postura del ministro de Medio Ambiente, declarar área protegida municipal, todas las áreas verdes de los Jardines del Norte, que es un pulmón verde. Ahí fue que nosotros nos criamos aquí mismo al frente. Ustedes siempre ven unas vallas mías, ¿verdad? Aquí al frente cuando salen, que se las pongo para ustedes. Ay, Dios mío, además de venir siempre aquí al programa, parte integral del equipo. Sí, ya yo soy parte de este equipo. Es decir que, y en ese sentido, pues nosotros declaramos área protegida y el mismo ministro Seara Hatton manda una comunicación a la vicepresidenta Raquel Peña, al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Juan Agustín Medina, indicando que sí, que con un estudio técnico, de técnicos, no únicamente de él como ministro, que los Jardines del Norte es parte del pulmón verde que representa el jardín botánico y describían todos los ecosistemas que confluyen ahí y que hay que preservarlo por encima de todo. Esa carta, esa comunicación nosotros la tenemos y la presentamos y logramos unánimemente aprobar eso como área protegida municipal para que la alcaldía, que también en la ley sectorial de áreas protegidas tiene la facultad a nivel municipal de declarar área protegida con diferentes categorizaciones. Las categorizaciones son importantes porque dependiendo de ellas va a definir la intervención, el manejo y la protección que debe darle el Ministerio de Medio Ambiente. Diputado. El Estado, ¿verdad? Pero representado por el Ministro de Medio Ambiente. No solamente porque es un legislador que representa a los municipios de esa circunscripción, sino en su calidad de experto vial. Usted tuvo la semana pasada, el día de ayer, la semana pasada, comentando, o antepasada, comentándonos el tema del botánico y nos refirió, precisamente sentado ahí, que ese proyecto que se estaba en ese momento hablando y que no teníamos información, era un proyecto ya formulado desde hace tiempo, que se había previsto, si mal no recuerdo, por Odebrecht, incluso usted había señalado. Entonces yo le pregunto... El corredor Duarte 2, sí. Le pregunto, eso que vimos el día de ayer que el gobierno presentó, ¿fue la propuesta original, la que estaba ponderada? ¿Contractualmente qué se acordó? ¿Contractualmente es posible, en términos de ingeniería, rediseñar los trazados de vías? Esto fue lo que vimos ayer, fue la propuesta inicial que el gobierno tenía pautado, cuando se empezó a ejecutar los trabajos. No, esta es una propuesta totalmente diferente. El video se ve bonito, hay que ver si la inversión que ellos están estableciendo, aparentemente de 10.000 millones de pesos, aparentemente en 2 años, puede lograr la solución. Digo aparentemente, porque lo que vimos fue un video. El gobierno no presentó diseños, no presentó planos, no presentó presupuestos reales de la obra, ¿No son 9.000 millones? sino un número. 9.000 millones. 9.000, casi 10, han dicho varios nombres, por eso es que te digo que no tienen un presupuesto real de lo que va a impactar ahí. Y lo otro que es la gran preocupación es lo siguiente. Miren, los recursos de Aerodón, que aquí alguien mintió, o mintieron todos. Yo creo que mintieron todos. Todos, cuando digo todos sin excepción. Se dijo que no iba a impactar, pero va a impactar la acera, que en las propuestas que me pregunta Federico, en las anteriores propuestas, no, y la voy a explicar, no impactaban. Pero segundo, se está diciendo que eso es con dinero de Aerodón. Ustedes si se van a la prensa, Aerodón se aprobó en diciembre del 2023. 10 días después que el Congreso del PRM, porque la oposición votó en contra, porque dijimos que eso se iba a usar para la campaña, y lo usaron para la campaña, se iba a depositar más de la mitad del dinero.
porque la empresa fue a los mercados internacionales y con esa garantía soberana colocó bonos, ¿verdad? Y avanzó 775 millones de dólares que no le tocaban a Luis Abinader, ¿verdad? Adelantó el contrato, ustedes recuerdan. Entonces, gastaron ese dinero. En febrero de este año yo le dije al presidente Luis Abinader, que fue a hacer su rendición de cuentas, que es lo que debe decir qué hizo con Aerodón. La respuesta del director ni siquiera del ministro de Hacienda, Hochi, del director de presupuesto, fue que eso se gastó en otra cosa. Y definió dónde esas partidas supuestamente, digo supuestamente... José Rijo dijo que ese dinero ya se gastó en otra cosa, que no fue en claro, las yo le voy a obras mandar, yo le voy a mandar la noticia y anunció, porque yo dije que violaron la Constitución. ¿Cuál es el problema de esto, Yanesi, Federico y Nelson? Que ellos no mandaron eso por el Congreso en el presupuesto complementario, porque no lo recuerdo en discusión de presupuestos complementarios. Si el presidente de la República permite que fondos que eran destinados en el presupuesto de ingresos y gastos, y que esperamos 3 meses hasta diciembre, como no hubo reforma fiscal, ¿ustedes recuerdan? Para insertar ese dinero, y el dinero lo cogieron, lo gastan en otra cosa. Cuando se gasta en otra cosa, la Constitución dice que deben mandar un presupuesto reformulado. Y en ese presupuesto reformulado ya, tienen que decir las partidas que van a cada y la justificación, es decir, no se gastaron por tales y tales aspectos. Entonces, como ya el director de presupuesto dijo que ese dinero se gastó en otra cosa, el video que ellos pusieron ayer dice que es con los fondos de Aerodón. Ya los fondos de Aerodón se gastaron. El gobierno no tiene dinero, el gobierno no tiene dinero para terminar esa obra, y se lo digo con verdadera responsabilidad, porque en definitiva lo más preocupante de eso es que no solamente no tiene recursos, han cambiado el diseño original, que me preguntaba Federico, que era desde entrando desde la Monumental, por la Jacobo Masluta, por la Pérez Ricard, y pasando también por los Próceres, la avenida Los Próceres, donde está ahí la rotonda, y luego pasando por debajo hasta llegar a la Kennedy en la Lincoln, donde está el centro comercial. Esa es la propuesta que tiene 17.000 millones de pesos, se van a desnivel por ahí, el presupuesto bien detallado, y de eso que lo podemos presentar como partido, y que resolvería el problema. Ahora, ellos... Pero no tocaría la acera del Botánico. No, para nada. Pero miren, esa es la opción. ¿Por qué tienen que entonces no afectar entiendo, la acera? ¿Cuál es la opción? Lo que pasa es que a veces los gobiernos quieren cambiar su dinámica. Yo te puedo decir que ellos dijeron, bueno, vamos a agregarle 20.000 metros más al Botánico. Esa área que ellos van a intervenir, que es el barrio Cuba, yo conozco esa zona, esa es mi circunscripción de hace 51 años que estamos ahí, no pertenece al Botánico, aunque en el video ellos le dicen que ese es el nuevo hijo del Jardín Botánico, porque es un paisajismo que van a hacer entre el barrio Cuba, Arroyo Hondo, esa parte de ahí. Bueno, todavía falta información, a lo mejor eso pertenece al Botánico o algún particular. Paliza dijo que incluso cae terreno del Botánico. No, mire, yo soy presidente de la Comisión Permanente pero yo creo contratos. que debemos pasar ya lo del Botánico, porque ahora lo que hace falta son informaciones. La Por solución ejemplo, vial. Ese proyecto, vamos a ver los estudios ambientales, de factibilidad. Incluso se anuncia una empresa, yo decía del abecedario, que no sé. Dice Consorcio GSDRD Vial. Es el contratista del proyecto, yo no sé. Por eso te digo, hace falta información de los estudios que hay. Sí. No, falta todo, porque ayer se dio la idea general, el video que vamos a cerrar aquí. Nosotros le llamamos maquillaje urbano a ese video. Pero bien, en este caso, que hace falta información, como uno se queja de que el gobierno trabaja sin dar informaciones, vamos a esperar, a ver. Vamos a pasar esa página del Botánico y vamos a hablar del trasnoche tuyo. En nuestro caso yo creo que no es esperar. Yo creo que es exigir información y transparencia, porque hay que resolver la situación de los residentes ahí. Es decir, nosotros no podemos esperar, porque esa República de Colombia está colapsada y hay que dar respuesta, pero no respuesta de un video, sino contundente para vamos a exigir, para sacar un aunque tema. al gobierno no le gusta que le exijan mucho. No, te da boche. Vamos a esperar entonces que el gobierno presente el estudio completo y uno se entere si es verdad que ya hay un consorcio que se le adjudicó, cuáles son los estudios de factibilidad, los estudios de impacto ambiental, si están los permisos, si están en trámite, todas esas cosas. Y si va a durar el mismo tiempo que el pedacito de metro del 9 al Alcarrizo y de la solución del 9. Yo he visto que todo el mundo está poniendo de ejemplo. Ustedes imaginan, ellos dijeron 2 años, pero 2 años tienen desde Aerodón para acá.
No sé si me entiende. Y todavía no están los estudios. Llegaremos al 28 entre estudio, diseño, adjudicación y todo lo demás. Hay un concurso de ideas para... Ustedes van a participar en la... Bueno, esta tarde va a haber una lluvia de ideas. Hay un contratista de las obras civiles del metro que me tiene al coger la loma. El que está ahí en el 3 Huesos de la 27, sí, donde están las oficinas de una fábrica de embutidos muy conocido. Sí. Ese es un caos. Yo no sé por qué. Bueno, ya me enteré por una voz muy autorizada que a ese contratista se le han llamado la atención varias veces. Porque parece que más se retrasa. Pero ni modo. Vamos a tu trasnoche, de anoche. La noche de anoche. De ahorita. No, que hay una canción. 4 horas dormiste. Porque la gente dice que el PRM, que va a incumplir su palabra, pero son todos que están votando. Ahí estuvieron todos. Son hasta todos. senadores hubo ahí. Sí. En la del Código Penal, usted dice. Claro, el senador Omar Fernández, de hecho, lo está defendiendo de manera militante. Pero él no hizo una promesa de campaña que iba a apoyar la tres causales. Y ustedes en primera lectura votaron todos para seguir adelante. Es decir, que no me hable que el PRM incumplió su palabra. Ese no es del PRM. Ustedes también le han fallado a las mujeres, a los médicos, a la sociedad en ese aspecto. Vamos a ser claros. Pero dime, mañana, hoy, se reúnen a las de hoy, sí. Sí, a las mire, 10. Deje explicarle lo que ocurrió. Nosotros estuvimos antes de ayer esperando que el código llegara para ponerlo en agenda y empezarlo a trabajar. No llegó. Llegó junto a la ley de compras y contrataciones que ayer se aprobó, o la ley de contrataciones, se le quitó el término de compras, de contrataciones públicas, que se asumieron los cambios del Senado y se convirtió en ley ayer. También la ley del Código de Trabajo, el Código Laboral, también esperando, y el Código Penal. En el Código Penal, después del receso del mediodía, a partir de las 2 de la tarde, reiniciamos los trabajos, que empezó a las 10, y estuvimos cerca de las 4 de la tarde hasta que terminamos al final de la noche, leyendo completamente. Se aprobó en primera lectura, eso fue el procedimiento que se consensuó para en segunda lectura, entonces proceder a la lectura del texto completo, y después que se leyó el texto completo, el compromiso es darnos el espacio en el día de hoy, eso fue lo que se quedó en el día de ayer, para entonces en el día de mañana, nosotros vamos a sesionar mañana y pasado mañana sábado, porque la legislatura vence el sábado a las 12 de la medianoche. Sí, pero eso ustedes engañándose ustedes mismos, porque todo el mundo sabe que todo es un cumplido. No, yo le estoy explicando para cumplir los trámites legales y cosas, pero ustedes saben que lo van a aprobar. Bueno, el interés es aprobar el código, no porque nosotros lo digamos, Nelson, es porque ya el país lo requiere. Sí, eso no la sabemos. Nosotros en la parte del código, ya eso no puede estar dando de un lado u otro. Aquí hay muchos ilícitos que no están tipificados, muchos temas que están afectando el combate a la delincuencia, y en ese sentido las discusiones que se dan sobre temas, y bueno, Leonel Fernández lo dijo, no solamente por el tema de las causales, sino de otros temas que especialistas han abordado, va a terminar en el TC algunos artículos. No el código completo, como fue la última vez declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, porque hay enfrentamientos, Nelson, entre sectores que difícilmente se pongan de acuerdo, ¿verdad? Entonces, al no poner de acuerdo que tienen esos sectores como vía de recursos, el Tribunal Constitucional... Yo te lo digo sinceramente, ustedes en campaña asumen las 3 causales para estar bien con la iglesia y con los Provida. Ya cuando está en campaña, ustedes lo aprueban. Yo no asumí las 3 causales ni esos temas, no son temas que yo defiendo. Yo pertenezco a otra línea de pensamiento. Porque la Fuerza del Pueblo no prometió las 3 causales, que lo hizo fue el PRM. Pero no solamente eso, yo fui vocero y nosotros, los 19 diputados, porque la Fuerza del Pueblo, al igual que la sociedad, quiere el código. Y al querer el código debemos salir de eso, ¿verdad? Entonces, si tenemos 20 años discutiendo, se ha leído muchas veces, tenemos el Tribunal Constitucional. Mire, hubo una vez, Nelson, que por un numeral, no un artículo ni una sesión, un numeral de un artículo, que es la causal, precisamente porque ya el tema del estado de necesidad se está incluido, ahora son 2 las causales, el código, en un consenso político, pues se definió. Allá en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, la mayoría queremos código. El país quiere código. Entonces nosotros lo que tenemos que darle código al país. Sí, está bien. El Senado lo ha aprobado 4 veces. Una vez valientemente Danilo lo devolvió.
Sí, valientemente. En ese momento. Valientemente. Sí, pero el presidente Luis Abinader. Ahí no está contenido. No, en esa última ocasión que yo voté, yo he votado 3 veces por el código, oigan, y voy a votar de nuevo por el código. Porque yo quiero código y el país lo quiere la código. Sociedad. Exacto. ¿Y por qué hace 25 años ustedes no hicieron lo que van a hacer ahora? ¿Es lo mismo? Bueno, usted no quiere que politicemos el tema. Nosotros no tenemos mayoría, tenemos 30 diputados. Pero no variamos. Pero del 2006 en adelante tuvieron 8 años. Pero hemos votado, mayoría. no. Yo te estoy diciendo, Federico, que yo he votado 3 veces. Voté ayer en primera lectura y en segunda lectura voy a votar de nuevo. Queremos código. Ahora, si el presidente de la República tiene facultad constitucional de observar, no de vetar, de observar algunos aspectos como lo hizo Danilo Medina, que cuando la última vez que lo observó, ahí fue que se determinó que en el proceso de formación de las leyes violamos un procedimiento constitucional y por eso se declaró inconstitucional. Entonces, en ese aspecto fue el código completo que se declaró inconstitucional. No violemos el procedimiento de formación de las leyes, cumplamos con él, tengamos código y aquellos sectores que están opuestos a algunos temas que vayan al Tribunal Constitucional, porque en definitiva ese tema de las causales y el derecho a la vida va a terminar en el TC, lo quiera usted, no lo quiera yo, lo quiera lo que se apruebe. Lo importante es que tengamos código y eso es lo que debe salir aquí. Si no da tiempo, pues el presidente dijo que extenderá la legislatura. Nosotros esperamos que no. Gracias. Yo creo que ustedes, voy a especular como un pulpero vanilero. Ustedes quieren que eso llegue a manos de Abinader a ver qué va a hacer. ustedes. ¿Qué come que adivina? Gracias. Vamos. Somos 3 poderes. Pero ustedes quieren, la pelota. En este caso, la fuerza del pueblo. La oposición está empujando. La pelota tiene que estar en otras manos porque ya nosotros le damos salida y el que tenga que decidir, que decida. Bueno, cuando te llegue el proyecto de la Colombia... Ya no con mi código ahí. La Colombia, el botánico, nos lo manda cuando te llegue. Sí, al final porque eso no lo va a terminar. nada. Al final esa obra de ahí la va a terminar, la va a iniciar el gobierno de la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández. Mire, este es un gobierno, para resumir. Con los recursos de la ley de residuos sólidos, me imagino. ¿Quién sería el ministro de Obras Públicas? Bueno, eso no lo sabemos. Primero hay que ganar las elecciones. No sabe si van a llegar al poder, nena. Claro que vamos a llegar, porque si usted no lo piensa, no lo logra. Mire, este es un gobierno. No, pero para terminar, mire. No van a cortar. No, mire, este es un gobierno que promete obras que no inicia. Inicia obras que no terminan y las que inaugura tampoco están terminadas. Bueno, nos vemos, vamos a la pausa. No lo politice, presidente no le gusta. Temprano en la mañana, entre los temas del Congreso, mencionamos lo que reducidamente decimos ley de residuos sólidos. Lo hicimos desde distintos puntos de vista, de sectores, que de la gente del cemento, que las grandes industrias, que la contribución que hay que hacer, que la distribución de vertederos por provincia. Pero hay un sector que también se ha expresado sobre esa ley. Vamos a ver cómo lo impacta. Nos referimos a Sonahores, la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana. Con nosotros su vicepresidenta ejecutiva, Angie Lendor, que nos va a ver cuál es la mira que ellos le dan a esta ley que comúnmente ya hemos convenido en llamar de residuos sólidos. Buenos días, Angie. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo lo impacta a ustedes? Mira, yo creo que este proyecto todavía es un proyecto de ley, aunque fue aprobado ayer y ya está, me imagino que hoy lo envían para promulgación. Nos impacta de una manera negativa y ha sido para nosotros una gran sorpresa, porque no resuelve y no contribuye en términos de sostenibilidad casi en ningún aspecto. Entonces yo te diría que en términos de sostenibilidad, a los hoteles y al turismo, la sociedad y el gobierno le exige tomar medidas a favor de la sostenibilidad y que sean medidas contundentes. Y sin embargo, este proyecto de ley lo que hace es que retrasa o impide que se puedan tomar medidas a favor de la sostenibilidad. Te pongo un ejemplo. Esta ley no contempla el tema de sargazo. El sargazo en este momento, estamos todos de acuerdo, es que nos está dando de manera muy fuerte. Y sin embargo, en un momento en el que el sargazo es un gran problema, no solo de país, de región, porque es una macroalga que no provocamos nosotros, no se le da una solución. Donde hoy nosotros no tenemos qué hacer con el sargazo no se puede enterrar, el sargazo no se puede quemar, el sargazo no lo recibe un relleno sanitario. Entonces,
¿A dónde? Un vertedero, ¿a dónde lo llevamos? ¿Qué hacemos con el sargazo? En esto esperábamos que pudieran dar una solución como residuo especial, porque el sargazo debe tener un manejo especial y poder ser llevado y dispuesto de una manera correcta. Pero en términos de sostenibilidad, hoy cada vez más Azonadores va incentivando a sus miembros de que puedan tener planes para reducir la cantidad de desechos, para reutilizar, para valorizar. En términos de alimentación, ya hay muchos hoteles que miden los restos, que hacen composta, que tratan de reducir. Y con esta ley, muchas de esas cosas se van y te las voy explicando. Es primero que estos hoteles, de los que ya están, sobre todo los que son de cadenas internacionales, tienen certificaciones internacionales que necesitan cumplir en términos de sostenibilidad para poder continuar. Entonces, vamos a ir viendo cómo las pierden. Pero también cuentan con financiamientos y bonos verdes. Entonces, pudieran perder también esos financiamientos y afectarles por la manera en que está dispuesta la ley. Por ejemplo, esta ley no permite crear centros de valorización. Hoy nosotros promovemos que los hoteles creen sus propios centros de valorización, porque eso va permitiendo que se vaya reduciendo, ¿verdad? Que tú el plástico puedas determinarlo, el vidrio, la madera, el aceite como residuo especial, que en esta ley lo pone como orgánico, cuando un aceite necesita un manejo diferente, tú no puedes verter el aceite, hay un manejo para el aceite y por eso es un residuo especial. Entonces aquí, al quitar el centro de valorización o dejar uno por región, que tiene que estar autorizado por el relleno, primero no sabemos ahora qué va a pasar con los centros de valorización que ya tenemos o los que están en construcción, que son inversiones millonarias que hace un hotel para poder valorizar y para poder reutilizar su desecho, ¿verdad? Ahora tiene que ser uno y estar unido y estar a 70 kilómetros. No hay ningún estudio técnico que diga por qué tiene que estar a 70 kilómetros, por qué solo tiene que haber uno, por qué tiene que tener ese contrato y yo no puedo tener o mi centro de valorización o contratar con cualquiera que yo quiera valorizar, porque esos son los elementos que me permiten a mí entregar certificaciones que me digan que yo valoricé y que me mantienen mis certificaciones, pero además me permite negociar mi desecho en un libre mercado y no tener que obligatoriamente ir al único centro de valorización a que sea comprado en el precio que ese haya estipulado porque es el único, se crea una especie de monopolio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una gran preocupación, las inversiones son millonarias en el sector hotelero en términos de valorización. Y el que esté a 70 kilómetros, tenemos centros de valorización uno casi al lado del otro porque son de diferentes hoteles y son necesarios y son buenos. Entonces es lo primero que tal vez no entendemos en términos de esta ley. Luego esta ley también habla de las famosas sanciones, todo el mundo, perdón, del monto, ¿verdad? Todo el mundo se ha referido al monto, a que el monto es excesivo, a que de verdad no hay un estudio técnico tampoco para saber por qué ese monto. Primero nosotros pensamos que el monto debe estar atado a la cantidad de desecho. El que más ensucia, más paga. Y eso es lo que te lleva a ensuciar menos. Y ese principio tan sencillo es el que te lleva a ejecutar mejores medidas a favor de la sostenibilidad. Porque entonces tú dices, mira, es una especie de incentivo indirecto. Para yo pagar menos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que botar menos basura. Entonces tengo que empezar a reducir, a reutilizar, todas las R que siempre nos han enseñado. Con esto, cuando está atado al monto de la empresa, pues no tengo ningún incentivo para hacerlo. Nosotros ahora tenemos ese problema. Ahora mismo en el este hay un acuerdo en el que se paga por cantidad de habitación y justamente eso lo que hizo fue, dio el efecto que te estoy contando. Y es que esos hoteles, muchos hoteles que iban a entrar en planes de sostenibilidad, salieron porque no tenían un incentivo real para seguir en un plan de sostenibilidad porque pagaban lo mismo por cantidad de habitación. Digamos que es el mismo efecto que se va a tener ahora por monto de empresa. Pero además, si es por monto, que de verdad debería ser por la cantidad que genero, es sobre monto bruto, no sobre monto neto. Entonces te pongo el ejemplo en el caso nuestro de una agencia de viaje. Una agencia de viaje comisiona, pero tiene un monto importante porque tú a esa agencia de viaje le pagas el viaje completo, el ticket aéreo que se lo pagó la línea aérea, le pagas el monto del hotel, le pagas las excursiones y ella lo que cobra realmente es un porcentaje sobre eso. Sin embargo, va a pagar sobre la totalidad. O sea que tú vas a poner algunas empresas en posibilidad de quiebre porque ellas no están generando
no ingresan ese dinero realmente. Y a mí me parece que va a contribuir con la informalidad, porque empresas que no puedan mantener estos montos en algo como para pagar la basura, o empezarán a declarar menos, o sencillamente se irán a la informalidad. Entonces me parece que no contribuye tampoco al fenómeno de la formalidad. Angie, evidentemente, como tú señalas, que la ley aparentemente fue al Senado, que es de donde salió en enero, y probablemente sea promulgada por el Poder Ejecutivo. En esa lógica de que es una ley casi con vocación, con presencia de exigibilidad inmediata, ya ahora se está planteando la posibilidad de acudir a otras instancias, a otras jurisdicciones con otros recursos jurídicos, porque tú estás hablando de monopolio, estás hablando de derechos vulnerados, estás hablando de competencia, y para cada una de estos hechos hay instancias en el Estado, tanto jurisdiccionales como institucionales, a las cuales podrían acudir con recursos. ¿Se está planteando eso o se está esperando ver? Nosotros lo primero que esperamos es que el presidente Abinader, que además conoce muy bien el sector y que además ya hace un llamado urgente hacia la sostenibilidad. La semana pasada estaban hablando de OS sostenible o de desarrollo sostenible. Se tenga la conciencia de cómo esto afecta y se hagan las modificaciones pertinentes. Pero por supuesto que con las inversiones y los riesgos que tenemos, no solo en las inversiones realizadas, sino en la pérdida de las certificaciones de sostenibilidad y de financiamiento, iremos y acudiremos a cada uno, ejerceremos cada uno de los derechos que tengamos que ejercer para poder contrarrestar o poder continuar trabajando en la forma en que entendemos que debemos hacerlo y de una manera responsable hacia la sostenibilidad. ¿Qué explicación tiene el sector que a pesar de las alertas cuando se comenzó la discusión para modificar la ley de residuos sólidos, hay un informe de Procompetencia diciendo que no es correcto, y a pesar de eso el Congreso, sin escuchar y tomar en cuenta las observaciones que hicieron, continuó? ¿Qué explicación tienen ustedes para que eso haya ocurrido? ¿Qué pueden decir? ¿Pero por qué lo hacen? Mira, la verdad que el Congreso sí nos escuchó. O sea, sí hubo espacios en los que pudimos ir y estábamos juntos el mismo día de Procompetencia, en el que hicieron su alocución y explicaron todo el impacto que tenía. También nosotros pudimos hacerlo junto a otras organizaciones, a pesar de habernos escuchado. A pesar de habernos escuchado, también estuvimos en el Senado el martes, a pesar de habernos escuchado y de haber puesto sobre la mesa cosas lógicas y cosas que son realizables, la verdad que no fueron tomadas en cuenta ninguna de ellas. Ni siquiera una fue tomada en cuenta. No, y tomas en cuenta alguna, pero es un engaño. Te ponen 1 millón para transar 650,000, o sea, son unos rejuegos que todo el mundo sabe. Sí, pero no es tomado en cuenta porque estamos hablando de ingresos netos o de que sea el que más ensucia. Además, en lo que plantea Federico, está algo sagrado como la libre empresa, que se lesiona seriamente. Bueno, también obliga al ayuntamiento a contratar la gestión, o sea, la obliga. Lo que es su función, obliga a contratarla, no que tenga la capacidad o el derecho de que si la quiere contratar, sino que lo obliga a contratarla. A nosotros nos parece eso curioso. También el fideicomiso habla de que las sociedades de gestión forman parte del fideicomiso cuando ellas reciben fondos del fideicomiso, o sea que tenemos ahí una especie de juez y parte dentro del propio fideicomiso. Quizás ya saliéndome un poco del tema, el Senado el día de ayer sesionó y en su primera aprobó el proyecto de ley que eleva la categoría de municipio de Verón Punta Cana, de distrito municipal a municipio, para zona Ores, sobre todo visto que en la región hay la mayor concentración de hoteles y restaurantes del país. ¿Cómo ustedes ponderarían que esto fuera una ley y que en términos prácticos le favorece o no al sector que este distrito municipal se ha elevado a esta categoría en términos de permisología y todas estas cosas? Bueno, yo creo que aclara muchas cosas y que va de acuerdo a lo que dice la Ley de Ordenamiento Territorial y que es una ley que debemos cumplir, así como también debemos alinearla con la Ley de Residuos, que habla también, crea una distorsión con los distritos municipales y no está alineada este proyecto de ley con esa Ley de Ordenamiento Territorial. Ya también salió el reglamento de ordenamiento territorial, sí, que para nosotros es muy importante contar
con un plan especial de ordenamiento territorial dentro de la zona, porque no solo nos impacta Verón, tenemos a Cabeza de Toro, tenemos varios ayuntamientos o distritos municipales que pudieran tener diferencias en sus criterios y necesitamos un criterio igual para un desarrollo de una zona. Y a eso está llamado el Plan Especial de Ordenamiento Territorial. ¿Y de qué manera la ley de residuos sólidos, tal cual ha sido aprobada, pues podría colisionar con estos temas de distritos municipales? Bueno, porque habla en una parte de la parte de distritos municipales y esas definiciones no están alineadas con las definiciones que tiene la ley de ordenamiento. Ahí terminamos, nada más te queda apelar al Ejecutivo, que es la instancia. Despídete ahí, haciendo un llamado. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros todavía entendemos que tenemos un espacio para que el presidente Abinader tome en consideración elementos que no están relacionados con el monto, sino que están relacionados con la sostenibilidad, que es el llamado que República Dominicana tiene que hacer si quiere construir una nación de futuro en el turismo. Bueno, ha sido bastante gráfica, Dani Lendor, de Azonadores, de cómo impactaría a un sector que por un lado se dice hay que cuidar como la niña de los ojos, pero por el otro se está dando una puñalada mortal. A la pausa. Vamos al cine con Yeuri, que hoy está aquí, presente. Sin palomitas. No, ya eso es cuestión de calidad. Yeuri no trae palomitas para hablar hoy jueves del cine. Porque hay que ir al sí cine. trae. Me están acabando en vivo. Oye, la gente que promovemos películas, pero sí trae una buena sugerencia. Las personas que traen las películas, por favor. Lo más importante son las boletas. Hoy no solamente es jueves, hoy es jueves y está medio lluvioso y frescoso. ¿Qué podemos ver acompañado? Un llamado a nuestros amigos de Caribe Cinemas, que son los que tienen todos los cines, ¿verdad? Para que manden las boletas. Y me invitaron hace 2 días al estreno de Los Cuatro Fantásticos y les puedo decir que es muy buena. A la gente le gusta ese tipo de cine, de superhéroes y demás. Esa es una opción interesante para ver. Ir con la familia, porque tampoco es tan violenta así que tú no puedas verla con los niños. Entonces, ahí está interesante. También hay cosas de las plataformas para el que no quiere ir al cine, como Federico que no le gusta. Que yo no prendo la televisión, pero de por Dios. No. Él no prende televisión, no va al cine, pero vamos a ver, a los que sí van al cine, ven a la televisión las opciones. Este jueves llega cargado de grandes estrenos, tanto en la gran pantalla como en plataformas de streaming. Desde el regreso de una de las franquicias más esperadas de Marvel, hasta un documental sobre uno de los símbolos naturales más importantes de República Dominicana, sin olvidar nuevos títulos de Netflix, que apuestan por el drama psicológico y el misterio. Aquí te contamos lo más destacado. Marvel regresa con fuerza este verano con Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, dirigida por Matt Shakman y protagonizada por un elenco estelar, con Pedro Pascal como Reed Richards, Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm, Mujer Invisible, Joseph King como Johnny Storm, la Antorcha Humana, y Evan Moss Bacharach como Ben Grimm, la Mole. La historia se ambienta en un mundo retrofuturista de los años 60, donde el cuarteto celebra su 4º aniversario como héroes. Disfrutan de fama al estilo de los Beatles, con presentaciones en programas de televisión y una admiración masiva. La trama se complica cuando Sue Storm queda embarazada y la pareja se pregunta si su hijo heredará sus habilidades. Por la llegada de Shia LaBeouf, Silver Surfer, interpretada por Julia Garner, cambia el rumbo. Anuncia que la Tierra ha sido marcada para la muerte por una entidad conocida como el Devorador, que resulta ser Galactus, interpretado con intensidad por Ralph Ineson. La criatura ofrece un trato terrible. Perdonará el planeta si le entregan al bebé aún no nacido de Sue y Reed, una cinta que promete acción, dilemas éticos, nostalgia y la consolidación de los Cuatro Fantásticos en el universo cinematográfico de Marvel. Uno de los grandes estrenos nacionales de la semana es el documental El Pico Duarte, una producción Montesereno Films con el respaldo de Centro Cuesta Nacional y su proyecto Orgullo de mi Tierra. Dirigido por Mariana Rubio Pitaluga, el documental sigue el ascenso de diversos personajes a la cima del Pico Duarte, la montaña más alta del Caribe. Más allá de registrar paisajes, rutas o la importancia de su altitud, la película se adentra en una experiencia transformadora tanto para quienes escalan como para las comunidades que habitan la zona.
A través de una narrativa íntima y visualmente poderosa, el Pico Duarte destaca su importancia en la identidad dominicana, en la conservación ambiental y en la reflexión espiritual y personal que representa ese ascenso. Monet, cinearte documental que también llega a las salas de cines de República Dominicana. Es una propuesta imperdible para los amantes del arte con Monet. Este documental, dirigido por Giovanni Troilo y escrito junto a Giorgio Di Trono y Marco Pisoni, es un viaje íntimo a través de las obras, obsesiones y espacios del pintor Claude Monet, pionero del impresionismo, a través de entrevistas con expertos y visitas exclusivas a diversos museos del mundo. Es un recorrido visual y emocional por el legado de quien rompió todas las reglas del arte para capturar la luz, el agua y el instante. En los estrenos de Netflix llega esta semana una muy interesante, Cartas desde el pasado. La televisión turca vuelve a destacar en Netflix con esta miniserie de 8 episodios. Una mujer encuentra una colección de cartas misteriosas que revelan secretos familiares del pasado. Así inicia la trama. En su búsqueda por descubrir la verdad, se enfrenta a heridas abiertas y decisiones difíciles. Una propuesta de drama íntimo y misterioso, además de emocional, ideal para quienes disfrutan las historias que cruzan generaciones. Aparentemente ahí sí. está interesante la propuesta, variada. Si tuviera traído taquilla, hubiéramos ido así. Pero así no. Así como tú vienes aquí. Así no. Así no se puede. Gracias. Ataque gratuito. Terminamos contigo. Nos vamos contigo.